Los y las dejamos con Antonio González Gres, coordinador de la Unidad de Innovación Digital, quien se va a referir a los modelos, estrategias y técnicas para los nuevos escenarios formativos. Hola, hola, muy buenas a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hasta esta hora revisando un poco estos temas. Efectivamente, comenzamos esta jornada de día lunes con Marita Acuña, quien nos situó en este contexto, qué es lo que significa, hacia dónde apunta y más o menos ir definiendo estos temas. Yo creo que ahí es un tema sumamente relevante. Luego quisimos desarrollarlo en distintos bloques. El primero fue, ¿cierto?, caracterizar a nuestro estudiante, conocerlo, ver aquellas variables duras y aquellas variables blandas también que van haciendo entonces también eco de estos desafíos, que son unos desafíos que efectivamente tenemos que ser conscientes de que todo orden y toda metodología y toda estrategia que nosotros desarrollemos está enfocada en esta caracterización, en este tipo de características. Tenemos que ceñir también nuestras experiencias de aprendizaje. Un poco esa es como ha sido la invitación del día. En esta última parte, Rodrigo nos comentaba entonces esta parte también macro, meso y micro de lo que involucra. Hay montones de cosas que están sucediendo en este contexto. Yo creo que hoy día, más que nunca, estamos en una especie de bisagra, estamos haciendo un cambio importante en términos de educación. Ya lo mencionábamos en situaciones anteriores, digamos cuando hicimos este lanzamiento del libro, cuando hicimos también lanzamiento con Michelle Dressler, el tema de la estrategia digital en competencias digitales, ¿cierto? Triestamental. Y aquí comienza entonces una seguidilla de elementos que nos permiten ir posicionando estos cambios, pero también desde una perspectiva también de cómo lo vamos haciendo, cómo vamos materializando. Para la presentación de hoy yo voy a hacer un recorte importante, ya les voy a decir por qué, pero vamos a ir avanzando en esto. Se ve la presentación, ¿verdad? Si por ahí alguien me puede ayudar, ¿sí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Sí, se ve bien. Super, gracias. Entonces tenemos como varios elementos que son formatos coexistentes y que de pronto nos llevan a duda, nos llevan a confusión. Tenemos una educación en presencia física, una educación en presencia digital. Hoy día nos hablaban de esta educación híbrida que rescata ciertos elementos unas de otras, cómo se plasma, cómo se desarrolla. Tenemos el e-learning, tenemos e-learning, tenemos educación remota en emergencia, que fue lo que hemos desarrollado hasta ahora también. Que también es un elemento que también está en una situación como coexistente con distintos elementos. Tenemos una educación sincrónica y una sincrónica. Nos costó un poquitito quizás en un principio entender cuáles eran los elementos, que no era lo mismo que en una situación asincrónica, no era lo mismo posicionar un archivo, ¿cierto? Y que ese archivo se autogestionara por parte del estudiante si es que no había un trabajo de por medio. Entonces fuimos aprendiendo muchos elementos. Creo que la docencia actual y la comunidad en términos generales tenemos un input interesante, un input importante respecto del uso de tecnología y cómo esta media y cataliza los procesos formativos. Eso es un poco la parte de la invitación en contexto, ¿cierto?, de esta estrategia institucional de competencias digitales, que lo que estamos buscando es poder posicionar ciertos elementos que tienen que ver con estas, digamos, esto que hacer, ¿ya? En el fondo, toda esta estrategia está en función de poder llegar y poder alcanzar estos elementos que van a ser parte de unas metodologías que nosotros vamos a ir revisando paso a paso. Constantemente nosotros nos vamos a ver cómo y con qué elementos nos vamos encontrando. Actualmente, y posterior a mi presentación, que va a ser bastante más breve de lo que tenía pensado originalmente, vamos a ver cómo este modelo, ya que en el fondo fue un trabajo que comenzó a desarrollarse cerca del año 2019, principalmente por lo que era el tema de lo que estábamos viviendo en ese momento, que era el contexto de esta situación social, ¿cierto? Teníamos entonces algunos aspectos que considerar y estábamos revisando este análisis de los programas, cómo esto se podía planificar de una manera distinta, cómo podríamos incorporar ciertos elementos, qué es lo que hacía entonces que yo pudiese hacer flexible una experiencia de aprendizaje, y estos elementos los fuimos retomando durante 2020 y los fuimos también perfeccionando en el camino. Hay muchos elementos que también son parte entonces de la cultura que hemos ido incorporando dentro del trabajo con los y las académicas, y bueno, también
revisando cómo es que está siendo recibido este elemento por parte de los estudiantes. Entonces, tenemos este diseño que en el fondo ha ido como cambiando y ha ido también tomando cuerpo, porque en definitiva va respondiendo a esto que estamos comentando de las, digamos, las exposiciones anteriores. Antonio, no se ve. ¿No? No. Ups, a ver. Hay una pantalla la que pantalla te tapa. negra. Se ve la pantalla negra. Vamos a ver si esto se ve. ¿Ya me dicen? Ahí sí. Sí, Sí, perfecto. muy bien. Ya, Ahora sí. sí. Entonces, en este contexto tenemos varios elementos que vamos a ir revisando. Yo lo que les estoy contando un poco es hacia dónde vamos a ir durante este semestre. Hicimos muchísimos micro talleres, pero ahora vamos a ir ampliando estos elementos, vamos a trabajar con otras metodologías, vamos a hacer algunos otros cursos bastante más, digamos, de mayor profundidad y de mayor acompañamiento en este proceso. Vamos a hablar sobre el Flipped Classroom en este elemento, porque efectivamente hay un trabajo que hay que desarrollar, y que eso va, por ejemplo, con qué es lo que sucede con esa tecnología que viene. ¿Qué es lo que tenemos en realidad? ¿Cuáles son estos paisajes de aprendizaje? ¿Cuál es el sentido de un aprendizaje adaptativo? ¿Cuáles son estos elementos del aprendizaje distribuido? Vamos a ir revisando todos estos contextos. También vamos a ver, ¿cierto?, una estructura distinta donde vamos a tener estos cursos que les comentaba y que van directo hacia el diseño instruccional para ambientes emergentes de aprendizaje, que no solamente son durante la pandemia y post-pandemia, sino que son, como lo decían nuestros colegas anteriores, para todos estos elementos que efectivamente son parte de nuestra cultura, que en algún momento, ¿cierto?, se generan procesos disruptivos por actividades, por manifestaciones, etcétera, etcétera. Tenemos que tener entonces un diseño que sea acorde a nuestra cultura, y hacia allá estamos trabajando. Acá, bueno, vamos a revisar un poco parte de estos documentos. Esto lo voy a dejar para una ocasión posterior. Y también vamos a tener acceso a recursos tecnológicos. Esto también lo vamos a ver en detalle porque vamos a revisar cómo, ¿cierto?, la parte, la estructura, ¿cierto?, la parte, digamos, más bien de hardware, está siendo adaptada dentro de la universidad para poder sobrellevar todos estos aspectos que son temáticas que requieren de una parte tecnológica, pero también requieren de un mindset nuevo, es decir, cómo yo voy a desarrollar, ¿cierto?, la clase con este ambiente, con estos recursos, con estos elementos, y luego, ¿cierto?, vamos a ir chequeando con qué técnicas, ¿ya? Y aquí ya vamos llegando a ciertos elementos más precisos, ¿ya? Este trabajo colaborativo, vamos a utilizar microlearning, vamos a utilizar snack learning, vamos a también a revisar herramientas que nos permitan hacer creaciones de actividades en estos ambientes híbridos, estas herramientas que permitan poder trabajar con un estudiante a distancia y otro en presencialidad, a aquellos que efectivamente están trabajando solamente en la parte en línea también, y así en el fondo vamos a ir rescatando todos estos elementos que nos van a permitir posicionarnos con mayor propiedad en este contexto. Y vamos a también llevar entonces esto a un mecanismo de monitoreo y vamos a ir haciendo entonces evaluación y retroalimentación de cada uno de estos procesos. Parte del segundo 2020, ¿cierto? Vamos a ver estos elementos con algunos elementos que también nos van acompañando. Son estos elementos también de cómo vamos incorporando este feedback con parte de los estudiantes y con parte también de la comunidad. Ya hacia el final, ¿cierto?, contarles que efectivamente todos estos elementos los vamos a revisar a través de un curso, ¿cierto? Este curso es que es el desafío post-pandemia para la UPLA, y aquí vamos a ir ahondando, vamos a profundizar en todos estos temas, vamos a rescatar, ¿cierto?, aquellos elementos que van a ser parte de esta presencialidad, de esta presencia física, de esta presencia en digital, de esto mixto, y de cómo vamos a ir entendiendo estas temáticas. Vamos a ir acompañándolos entonces en un proceso que esperamos que sea lo más transparente para el desarrollo, para ir diseñando en función de estos elementos empáticos que tienen que ver un poco con las características que tienen nuestros estudiantes, con las características que tenemos nosotros como cultura organizacional, y cómo esto se puede llevar entonces a estos contextos. Esa va a ser entonces parte de la tarea en que nos vamos a ir acercando, vamos a ir entregando, digamos, todas estas opciones para que ustedes también puedan participar y podamos tener entonces profundizando todos estos elementos que esperamos sea, digamos, acorde a todas las necesidades y deseos formativos de la comunidad universitaria de la Universidad de Playa Ancha. Eso, muchísimas gracias.